Esa es nuestra convocatoria, nuestra invitación para que participen a través de sus preguntas y consultas mediante las redes sociales. Embarazos de alto riesgo, el tema de esta noche, lo hemos mencionado al principio, lo acabamos de destacar a través de esos cuadros mencionados por Paola. Vamos a hablar del tema y lo vamos a hacer desde luego con un especialista. Se trata del doctor Jorge Lafuente, ginecólogo obstetra, que nos acompaña esta noche en Hora 23. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches y bienvenido. Gracias, Juan Pablo. Buenas noches. Gracias por la invitación. Con todo gusto y encantados. Los embarazos de alto riesgo, el término ya en sí llama la atención. ¿Existen embarazos que no sean de riesgo o implica el embarazo de alguna manera alguna posibilidad de peligro o de riesgo? Lo que pasa es que el embarazo siempre tiene un riesgo. Lo que pasa es que el embarazo de alto riesgo es aquel embarazo en el cual el riesgo de enfermedad o de enfermedad o muerte, tanto en el bebé, en el producto o en la madre, es mayor al habitual que existe. Pero siempre va a existir un riesgo, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de embarazo de alto riesgo, nos referimos a la posibilidad de algún peligro para la vida, no solamente de la madre, sino del feto. Claro, o sea, de enfermedad, ¿no es cierto?, que tenga algún problema la madre durante el embarazo o el producto o el bebé, o de muerte tanto del bebé como de la mamá. Y lo que pasa es que las tasas de mortalidad materno-infantil en Bolivia son muy altas. La tasa de muerte materna es demasiado alta. Y en realidad, ¿por qué se llama un embarazo de alto riesgo? Porque conlleva una serie de enfermedades o de patologías que pueden agravar, aumentar esa estadística, ¿no es cierto? Por ejemplo, partiendo de la edad materna. La edad materna por encima de los 40 años es mucho más frecuente, mucho más probable que pueda tener diabetes gestacional, que pueda tener una hipertensión, una preeclampsia o complicaciones mucho más allá, que es por ejemplo el síndrome de HELLP, que tienen mucha mayor mortalidad materna y tienen prematuros. Los prematuros conllevan una serie de otras patologías que pueden hacer de que tengan problemas, o sea, que enfermen o de muerte neonatal en este caso, ¿no? Usted acaba de mencionar un grupo de población, mujeres, decía, mayores a 40 años, que tienen un riesgo de un embarazo con alto riesgo. Ya se considera un embarazo de alto riesgo a partir de los 40. A partir de los 40. Además de la edad, ¿qué otros elementos pueden tomarse en cuenta para catalogar un embarazo en esa condición, alto riesgo? Las mujeres que tienen patologías crónicas y que se pueden embarazar, por ejemplo, las hipertensas crónicas, la obesidad, la edad materna, habíamos dicho. Por ejemplo, las mujeres que tienen un grupo sanguíneo que es poco habitual, que es el grupo RH negativo, ¿no es cierto? Eso conlleva a que pueda sensibilizarse la madre y poder autoatacar al bebé, ¿no es cierto? Entonces el bebé va a crecer poco, va a tener ictericia, va a tener exceso de líquido. Las malformaciones que puedan venir en el bebé también son pacientes con alto riesgo. Por ejemplo, pacientes que tengan una atresia esofágica, que va a producir mucho líquido, que van a tener que nacer antes de tiempo, y el que nazcan antes de tiempo conlleva a prematuridad y mayor riesgo de muerte, mayor utilización de tecnología como incubadoras, ventiladores, etcétera. Ahora, las mujeres, por ejemplo, que tienen el hábito de fumar, entiendo que también están incluidas dentro de un grupo posible que puede derivar en embarazos de alto riesgo. Claro, porque el fumar lo que va a hacer es de que el bebé crezca mal, crezca menos, o sea, sean niños pequeños, tengan mayor riesgo de prematuridad, es decir, que nazcan antes de tiempo, ¿no es cierto? Y eso conlleva también mayores problemas en los primeros días y en los momentos de vida. ¿En qué momento del seguimiento del caso a una mujer gestante se detecta que se puede presentar un caso de embarazo de alto riesgo? Es por eso que el control del embarazo es muy importante, ¿no es cierto? Una vez que la persona está embarazada, el objetivo es poder tener un diagnóstico de embarazo lo más temprano posible, es decir, 5 o 6 semanas de embarazo a partir del primer día de la última regla.
Entonces ahí, de entrada, con simples preguntas, vamos a poder catalogarlo si es un embarazo de alto riesgo, teniendo la edad de la madre, solamente viéndola, o con el peso, que si es que ya tiene un exceso de peso, el número de paridad, es decir, el número de hijos que tenga la persona. Entonces solamente iniciando un control del embarazo se sabe si esa paciente en ese momento tiene un embarazo de alto riesgo. Y conforme va pasando el embarazo, por eso es que el embarazo tiene que ser controlado, ¿no es cierto? Si se va controlando cada 4 semanas hasta llegar a cierto momento del embarazo, y que va bien, pero en ciertas fechas del embarazo puede haber mayores riesgos y mayores probabilidades, por ejemplo, de presión alta. Por eso es que parece sencillo que la persona vaya al obstetra a controlar ese embarazo y que sea una simple revisión del peso y de la presión. Pero en base a eso uno se da cuenta de que ese embarazo está yendo bien o está yendo mal, si ha subido mucho de peso en un lapso determinado de tiempo. Por ejemplo, las ecografías hoy en día nos van a mostrar el desarrollo y el crecimiento del bebé, la irrigación del bebé, el funcionamiento de la placenta. Entonces, con todos esos datos, uno puede partir como un embarazo completamente normal en una persona joven, sin ninguna patología, pero en un momento puede transformarse en un embarazo de alto riesgo que requiere mayor control y mayor observación de ese embarazo. Y quizás en algún momento tener que hacer que nazca antes de tiempo. A los elementos que usted nos ha mencionado o a las posibles causas o elementos que deberían generar una alerta sobre un caso de embarazo de alto riesgo, ¿se puede agregar, por ejemplo, el hecho de algún bebé o algún feto que haya muerto en un proceso de embarazo en periodos anteriores? Claro, el antecedente, o sea, hay una lista de patologías que hacen de que cataloguemos un embarazo de alto riesgo. Uno de esos es, por ejemplo, la prematuridad en anteriores embarazos. Entonces hay que tener en cuenta de que este bebé que viene puede ser prematuro para poder madurar el bebé, para ir teniendo un control mayor. El que haya tenido malformaciones al nacimiento, o el que una mujer haya tenido algún niño con algún problema genético, todos esos son elementos que nos van a mostrar. Y hoy en día la tecnología hace de que podamos diagnosticar estas cosas mucho antes. Por ejemplo, antes para diagnosticar, para realmente tener un diagnóstico fehaciente de que un niño que viene, que está embarazada, es un niño Down, se tenía que hacer una amniocentesis. O sea, se funcionaba el abdomen, se sacaba líquido y se cultivaba. El resultado tardaba 3 semanas más o menos. Hoy en día lo que se puede hacer es, y tenemos ya la tecnología, bueno, no la tenemos en el país, pero tenemos la posibilidad de tomar una muestra de sangre, la mandamos fuera a un laboratorio fuera, ¿no es cierto? Y en 4 o 5 días tenemos el resultado si ese niño genéticamente es completamente sano. ¿Sí? Ya no tenemos que hacer procesos tan invasivos como una amniocentesis. Por ejemplo, en los temas en pacientes, por ejemplo, en mujeres en patologías que se tiene, que son ligadas al sexo, por ejemplo, alguna enfermedad de displasias sanguíneas, en que los niños hombres son los que enferman y mueren, y las mujeres son portadoras de la enfermedad, pero no enferman. Por ejemplo, se hacen procedimientos de reproducción asistida, como fertilización in vitro, con un diagnóstico genético. Es decir, en términos generales, se saca los óvulos, se los fecunda en el laboratorio, se los hace crecer y el 5.º día se les hace una biopsia al embrión. Se sacan unas cuantas células de cada embrión y eso se manda al estudio. Enseguida vamos a hablar de los cuidados que son recomendados en cuadros como los que hemos mencionado. Pero antes, para redondear los antecedentes del tema, ¿cuáles deberían ser las señales de alerta que deba tomar en cuenta tanto un médico, pero fundamentalmente un paciente, para saber que se encuentra en un embarazo de alto riesgo? Lo que pasa es que lo más importante es el control del embarazo. El control. Al inicio son cada 4 semanas y conforme se va acercando a las 30 semanas se va disminuyendo ese periodo, ese intervalo de control. Y allí, según el caso, y ahí se va evaluando y se va determinando si esa embarazada tiene riesgos o sea, tiene un embarazo de alto riesgo. Ahora, así como hay orígenes diferentes, usted ya los ha mencionado muy bien, me imagino que hay tratamientos y cuidados diferentes según el caso, pero en general, ¿cuáles son los cuidados, las precauciones más importantes que deben aplicarse ante un embarazo de alto riesgo? En general, primero, el control más seguido. ¿Okay?
con menos, un control mucho más intenso, con laboratorios, con ecografías especiales como el Doppler para medir el flujo sanguíneo y por lo tanto la oxigenación del bebé, y determinar el momento adecuado de que tenga que nacer ese bebé. Porque, ¿cuál es el riesgo por eso se llama alto riesgo? De que el bebé muera. Ese es el riesgo de que el bebé muera adentro. Entonces, según el control y todos los exámenes que se tenga, se limita y se ve el momento preciso y exacto que pueda nacer el bebé, donde tenga menor probabilidad, menor riesgo de muerte o de patologías. Hay casos en los que se recomienda, por ejemplo, un periodo de descanso casi total y casi de inactividad a la mujer gestante. ¿Esta figura corresponde a un embarazo de alto riesgo? Claro, por ejemplo, generalmente, ¿en qué casos se presenta? Las hipertensas, las pacientes que tienen preeclampsia. El objetivo de que la paciente haga reposo, ¿okay? Reposo, reciba oxígeno, reciba antihipertensivos, pero reposo absoluto. Por eso es que, y esto llamado a las mujeres embarazadas, por ejemplo, hay muchas mujeres que dicen, ¿y si yo puedo trabajar un poco más para tener el postnatal un poco más largo, negociarlo? En realidad el prenatal y el postnatal tiene su razón de ser. El prenatal es para que la mujer tenga un desarrollo adecuado de su embarazo. Estamos hablando de 3 meses antes de la fecha probable de nacimiento. Exactamente, 45 días antes de la fecha probable de parto. Ese es el objetivo de ese prenatal, de que tenga un reposo adecuado, una alimentación adecuada. Entonces, y lógicamente después la lactancia 45 días después. Pero el objetivo es ese, de minimizar los riesgos tanto para la mamá como para el bebé. ¿Okay? Entonces, partiendo por el reposo, por el cuidado adecuado, la alimentación adecuada, partiendo de eso, son las medidas que se tienen que tomar en todo embarazo. Ahora, lógicamente, si hay una paciente hipertensa, mucho antes de los 45 días que normalmente debería tener el prenatal, esa paciente debería ir mucho antes al reposo. Por eso es que si se identifica un embarazo de alto riesgo, tiene que estar manejada mucho más estrictamente. Seguro que sí. Ahora, puede suceder que por algún descuido, un embarazo que llamémosle normal, puede derivar en una situación de alto riesgo, digamos descuido en la alimentación de la madre, falta de supervisión médica, otros elementos que puedan transformar ese embarazo normal en uno riesgoso. Sí, no necesariamente la alimentación, pero por ejemplo en el control. En el campo, por ejemplo, nuestra gente no está acostumbrada a ir al médico. Entonces no se hace un control adecuado. Entonces no sabemos si el bebé crece bien, si está hipertensa, si la mamá se está alimentando adecuadamente. Entonces todo eso repercute en el desarrollo del bebé. Lo fundamental es un control adecuado, la educación de la gente y un control adecuado del embarazo, la atención profesional del embarazo. Y no poder tener, por ejemplo, partos domiciliarios. No es lo mejor. Lo ideal es tener un parto de atención profesional. ¿Qué está pasando en el país? Mencionaba al principio de Hora 23 un dato estadístico preocupante para que seamos el segundo país de América Latina con la más alta tasa de mortalidad materna. Se habla de 206 casos por cada 100.000 cuando el promedio regional apenas es de 92. ¿Cuáles son las causas para que estemos en este punto crítico? Fundamentalmente la falta de control prenatal, la falta de control del embarazo. Lo ha mencionado usted varias veces, pero es lo más importante. Lo que pasa es que nuestra gente no está acostumbrada a ir al médico. Entonces, se la pasan todo el embarazo sin ir y llegan al hospital en condiciones muy malas, ya muy complicadas, con cuadros hipertensos severos, con hemorragias, con sangrados, ¿no es cierto? Y donde ya no se puede hacer nada, donde las complicaciones ya son demasiado grandes. Entonces son pacientes que hacen nacer al bebé, pero tienen una falla multiorgánica, con falla renal, con falla hepática, y por eso es la mortalidad. Y a eso añadimos el factor que mencionaba, la tendencia en algunos sectores, principalmente del área rural, a tener nacimientos en el hogar con las condiciones que desde luego no son las óptimas. Exactamente. Y en el altiplano fundamentalmente hay mucha desnutrición. Por lo tanto, si tenemos una mamá desnutrida, lógicamente vamos a tener un recién nacido desnutrido, pequeño. Entonces, todos esos son factores de riesgo
para que aumente la mortalidad neonatal y la mortalidad materna. También es un factor de riesgo el dato que vincula a nuestro país con la tasa de natalidad más alta en adolescentes. Allí sí estamos en el primer lugar. Hablamos de jóvenes de entre 15 a 19 años, 116 embarazos por cada 1000 personas, cuando el promedio regional es de 77. Es también un embarazo precoz, un embarazo en la adolescencia, un factor para un posible caso de embarazo de alto riesgo. Los dos extremos se consideran de embarazo de alto riesgo. El embarazo en la adolescente y el embarazo por encima de los 40 años son considerados de alto riesgo. ¿Cuál es el caso que usted más recuerda en su larga experiencia médica de un embarazo de alto riesgo que haya tenido un camino de verdad difícil y que haya concluido con un final feliz? Yo te iba a contar un final triste, pero... ¿Triste? No, pero un final feliz. Yo me acuerdo muy bien una paciente que ahora vemos a su niñita perfectamente sana, en la cual la paciente estaba hipertensa. Era un embarazo muy chico, en realidad, tenía 27 semanas de embarazo. La paciente estaba hospitalizada, ya tenía unos 5 días hospitalizada, muy hipertensa, y según los exámenes yo decidí operarla al día siguiente, un día, como decía, el día miércoles, y al día siguiente decidí operarla en la mañana. Yo llegué a la clínica y yo tenía primero 2 cesáreas, y después iba a entrar ella a la tercera cesárea. Pero antes de entrar a la primera, yo le pedí un examen para registrar el latido y las contracciones, si es que había. Cuando yo salí de la primera cesárea, fui a ver el examen y me di cuenta que esa guagua se estaba muriendo. Estaba muy mal. Estaba muy mal, o sea, estaba crítica. Lo que hice es... Estaba ya la segunda paciente, estaba en el punto de anestesiarla, la saqué del quirófano y la metí a ella. Gracias a Dios salió todo bien, pesó 580 gramos, estuvo muchos meses en incubadora y en la clínica, pero hoy en día es una niña sana. Un buen final para una historia. Sí. Felizmente feliz, repitiendo la palabra. Lo lindo es contar las historias con un final feliz. ¿Y nos decía una triste? Lo complicado son cuando un paciente se te muere. Es muy complicado. Fundamentalmente cuando son complicaciones del embarazo, ¿no es cierto? Me imagino. Entonces, eso es lo duro. Vamos ahora con Paola Sánchez a conocer algunos comentarios y consultas a propósito de esta entrevista. ¿Qué tal, Paola? ¿Qué comentarios tenemos de nuestro público en las redes? Muy bien, Juan Pablo, atento porque son los siguientes. Nos escribe Iris Estefanía Ramírez Loaiza y nos dice: doctor, buenas noches. Mi consulta: llevo 27 semanas de embarazo. Me interné con amenaza de parto prematuro y me colocaron las inyecciones para apresurar el desarrollo de los pulmones de mi bebé. Mi pregunta es: ¿cuáles son los efectos de estas inyecciones y si conllevaría tener un parto con cesárea? Gracias. ¿Su respuesta, doctor? Pues en realidad, cuando uno va a sospechar que el bebé va a nacer antes de tiempo o tiene que nacer antes de tiempo, el objetivo es madurar los pulmones. Es decir, las patologías de los prematuros son fundamentalmente la membrana hialina, que es cuando el pulmón no está terminado de desarrollar y tienen dificultad al respirar. Problemas de hemorragias cerebrales, porque el cerebro es como una gelatina, es muy inmaduro, y problemas gástricos. Entonces, cuando uno sospecha que un bebé va a nacer antes de tiempo, ¿no es cierto?, que se considera ya un embarazo de alto riesgo, el objetivo es madurar, y eso se madura con un corticoide. O sea, hay varios esquemas de uso de corticoide, y eso va a hacer de que, no es que va a hacer de que no entre a la incubadora por un problema respiratorio, va a ser de que el problema respiratorio que pueda tener ese recién nacido sea mucho menor que el que lo haga sin el corticoide. La respuesta a la consulta. Es mejor hacerlo. Muy bien, vamos con los siguientes comentarios y preguntas que nos llegan. Victoria Párraga nos dice: ¿tener gatos durante el embarazo puede complicar o llegar a tener un embarazo riesgoso? El gato es el transmisor, es el vector de la toxoplasmosis. La toxoplasmosis es una parasitosis que si la embarazada la adquiere durante las primeras semanas, durante el primer trimestre del embarazo, puede producirle abortos. O si lo adquiere en la segunda parte, en la segunda mitad del embarazo, puede producir calcificaciones cerebrales y tener niños con microcefalias o con un retardo mental importante. Por lo tanto, por eso es que en los exámenes preliminares que se toma a las embarazadas,
aparte del hemograma, el grupo sanguíneo, etcétera, se toma un examen de toxoplasma para ver si lo tiene en ese momento. En Bolivia es raro ver toxoplasmosis, es muy raro. En Europa hay mucho, pero por eso mismo, una vez más, el control es lo más importante. Partir con un buen control, partir con unos laboratorios en la primera parte del embarazo que nos van a dar una pauta de cómo va a ir el embarazo. Muy bien, gracias doctor. Vamos con la siguiente pregunta. Nos escribe Leandro Quispe y nos dice, ir a clases de baile durante la gestación puede ser peligroso. El embarazo es algo natural, por lo tanto tiene que hacer su vida lo más normal posible, no es enfermedad. Su vida normal, a no ser que tenga síntomas de aborto, o sea, sangrados, contracciones, alguna patología, lógicamente, como hemos dicho, tendrá que tener un reposo adecuado, pero después puede hacer su vida completamente normal. Daniela Liz María Capazzi también nos escribe y nos dice, buenas noches, una pregunta, ¿una mujer puede embarazarse cuando está menstruando a la edad de 29 años? A ver, el momento de mejor fecundidad, de mayor fecundidad en la mujer es alrededor de la ovulación, ¿no es cierto? Se describe casos que se han embarazado durante la regla, pero son raros. Alguna vez puede ocurrir, puede pasar, pero no es lo más frecuente. Muy bien, y para finalizar esta ronda de preguntas, doctor, vamos a conocer la consulta de Mari Alvarado. Nos dice, ¿por qué se presenta la preeclampsia? Y después de 5 hijos, ¿por qué en el sexto se presentó preeclampsia, doctor? Lo que pasa es que hasta hoy en día no se sabe claramente por qué se produce la preeclampsia. Hay una serie de teorías, que la placenta se implanta mal, una serie de teorías que no están definitivamente comprobadas al 100%. Hay elementos que sí aumentan ese riesgo de tener una preeclampsia. La edad, ¿no es cierto? A mayor edad, mayor riesgo de preeclampsia, o a menor edad también. Pacientes que son hipertensas crónicas, o pacientes con mayor obesidad, con alguna patología renal o con alguna patología inmunológica, como por ejemplo un lupus, son más propensas a hacer preeclampsia, pero no se sabe el por qué, ¿sí? Y el hecho de que haya sido en el sexto embarazo no es una simple coincidencia, no es otra cosa. Agradecemos por sus consultas que han sido respondidas por nuestro especialista. Ahora, doctor, un embarazo de alto riesgo se presenta también cuando el feto tiene algún tipo de defecto. Casos que no son muy frecuentes. En esta circunstancia, ¿cuál es la recomendación para comunicar esta situación a los padres? Lo que pasa es que primero es un diagnóstico prenatal. Ese es el objetivo de hacer un diagnóstico prenatal. O sea, saber si el bebé viene con algún problema, por ejemplo, de malformaciones, por ejemplo, una malformación cardíaca. Y ahí se va evaluando qué es lo mejor. Por ejemplo, si un niño uno evalúa y ve que tiene una malformación cardíaca y que ese niño va a necesitar una cirugía cardíaca, lógicamente tendrá que nacer en un lugar adecuado, donde nazca, y si necesita inmediatamente o alrededor del nacimiento necesita una cirugía cardíaca, esté en un hospital donde tenga las condiciones de hacerlo. O esté en un hospital donde tenga un sistema de neonatología, incubadoras, ventiladores, oxígeno necesario, todo lo necesario como para darle a ese recién nacido las mejores chances de poder vivir adecuadamente sin complicaciones y que no tenga secuelas por esa patología. Entonces, en general, además del caso que acaba de mencionar, los embarazos de alto riesgo son recomendables que se traten en centros que cuenten con una adecuada infraestructura y con el equipamiento correspondiente. Exactamente, o sea, los embarazos de alto riesgo, de hecho, en todos los hospitales hay la unidad de alto riesgo, donde se controlan ese tipo de embarazos, ¿okay? El resto de los embarazos se pueden controlar en otro departamento, pero todos los hospitales hay un departamento de alto riesgo obstétrico donde se controlan ese tipo de embarazos y donde tienen que nacer, ¿okay? Y se elegirá si puede ir a un parto o necesariamente tiene que ir a una cesárea, por decirte, un embarazo múltiple, ¿no es cierto? Lo más probable es que nazcan antes de tiempo. Tendrá que preverse de que nazca en un hospital donde tenga el suficiente número de incubadoras y de especialistas y de enfermeras, cosa de que la probabilidad de que salga adelante el recién nacido, sea el peso que sea de las mejores. Usted dirige Embrodic, que se especializa en la reproducción asistida. ¿Casos de reproducción asistida pueden derivar en gran parte en riesgos o en embarazos de riesgo o no necesariamente? Sí, fundamentalmente porque en todo lo que es reproducción asistida,
hay mucho embarazo múltiple. Entonces el objetivo es disminuir esa cantidad de embarazo múltiple. Tal vez deberíamos comenzar explicando qué entendemos por... Un embarazo múltiple, un embarazo de más de uno. Bueno, reproducción asistida son los procedimientos en los cuales, por ejemplo, una fertilización in vitro, en los cuales la pareja no puede embarazarse por alguna razón y al final llegamos a sacar óvulos del ovario de la mujer, los fecundamos en el laboratorio, los hacemos crecer y los colocamos dentro del útero de la mamá. Cumplido ese procedimiento, si hay más de una fecundación, se puede dar un caso de... Lo que pasa es que los centros de reproducción, lo que hoy en día se está tendiendo a hacer y lo que deberían hacer los centros de reproducción es tender a transferir, a colocar un solo embrión. Por más de que tengamos 3 o 4 embriones, el resto de los embriones podríamos congelarlos, cosa de que si la paciente no se ha embarazado o si se ha embarazado y años después quiere volverse a embarazar, esos embriones se pueden descongelar y colocar. Pero el objetivo es minimizar los riesgos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en general? Se debería colocar un embrión. Por ejemplo, en Europa, en el norte de Europa, en los países nórdicos, donde los procesos de reproducción asistida, que son caros, pero son solventados por el Estado, no así en Latinoamérica, en los Estados Unidos y en una parte de Europa, no son solventados por el Estado, pero en esos países donde tiene una seguridad social muy buena, cada pareja que necesita procedimientos de reproducción asistida tiene derecho a tener 3 o 4 procedimientos de reproducción asistida, con la condición de que se les coloca un solo embrión. Es decir, el Estado se ahorra plata haciendo, no importa, 3 o 4 procedimientos de in vitro, ¿no es cierto?, a tener el riesgo de tener un solo trilizo. Tener trilizos es una locura. Y no es una locura porque la cantidad de pañales y que la mamá tiene que dejar de trabajar y que 3 niños llorando al mismo tiempo. No. La salud de la madre. La salud de los bebés. La salud de la madre, porque es muy complicada, y la salud de los bebés. Ten en cuenta que los trillizos son prematuro seguro, bajo peso seguro, incubadora seguro, riesgo para la mamá, riesgo para los bebés de que se te mueran por prematurez, riesgo de que queden con un problema neurológico por prematurez. Y al final la cuenta, porque para sacar adelante unos trillizos, o sea, comencemos a partir, vender la casa. Seguro. ¿Por qué en el país se juega casi a la lotería, poniendo comillas a esas palabras, al fertilizar más de un óvulo, al colocar más de 2 en el cuerpo de una mujer y someterse a los riesgos que nos acaba de mencionar? Lo que pasa es que, a ver, se fecundan todos los... Si sacamos 10 óvulos, se fecundan los 10 óvulos, ¿ok? Lo que pasa es que esos 10 óvulos no van a llegar al día 5, que es el día que colocamos los embriones, no van a llegar. O sea, ten en cuenta que los óvulos que estamos sacando de esos 10, la mayor parte en forma natural iban a ir a la atresia, no iban a ovularse en forma natural. Nosotros los estamos obligando a sacar, los fecundamos, por lo tanto, la mayor parte de esos no van a llegar al día de colocar los embriones. Pero si tenemos más de 2 embriones para colocar, que son buenos para colocar, podemos colocar entre 1 y 2 y el resto congelar. Nosotros en Embrevit tenemos un programa, ¿no es cierto?, en los cuales en cierto tipo de pacientes en que tenemos más de 2 embriones de buena calidad, solo colocamos uno, porque sabemos que la probabilidad de embarazo es muy alta colocando ese embrión único que es de buena calidad y el resto congelamos. Lo que pasa es que la gente y los centros de reproducción en general consideran que colocando más embriones van a tener más probabilidades de embarazo, y no es así, estadísticamente no es así. O sea, colocando 2 embriones tienes alrededor de un 50% de probabilidades de embarazo. Colocando 3, 4 o 5, no te aumenta ese 50%, te aumenta el riesgo de embarazo múltiple, de trillizos. Mellizos, colocando 2 mellizos, todavía podemos llegar al final del embarazo. Pero de todas maneras tiene más riesgo de premortalidad, mucho más riesgo que si fuese uno. Ten en cuenta que con un embarazo único, es decir, con un bebé único, que es la forma natural, tienes más o menos un 10% de prematuridad en general en todos los embarazos. Teniendo un embarazo gemelar, tienes un 30% de prematuridad. Y teniendo un embarazo triple, trillizos, tienes un 90% de prematuridad. Los datos entonces es demasiado. Nosotros, gracias a Dios, nosotros tenemos en todos estos 16 años que tengo trabajando en lo que es el laboratorio de fertilidad, yo creo que debo tener unos 4 trillizos.
Pero no porque hayamos colocado 3 o 4 embriones. Hemos colocado 2 embriones. Y la naturaleza ha hecho de que uno de ellos se divida, por lo tanto son 2 iguales y 1 diferente. Pero eso ya son cosas del azar y ya no hay nada que hacer. De la naturaleza ya no hay nada que hacer. Para el final, doctor, usted mencionaba la necesidad de contar con infraestructura y con equipos especializados para atender embarazos de alto riesgo. Entiendo que Embrovide está próxima a inaugurar un hospital, transformarse de un centro médico en hospital para ofrecer una mayor gama de servicios como los que hemos hablado hoy. Sí, lo que pasa es que nosotros hemos visto de que no solamente a nivel estatal y públicos hay necesidad de salud y hay necesidad de oferta de servicios. En la parte privada también existe. Entonces hace tiempo ya, yo hace muchos años tenía el proyecto de hacer una clínica. Si bien nosotros hoy en día hacemos muchos procedimientos de reproducción asistida, teníamos que dar un salto a hacer algo más, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, hemos construido una clínica donde tenemos 20 habitaciones, tenemos 3 quirófanos, tenemos una sala de neonatología con todo, ¿no es cierto? Cosa de poder atender embarazos múltiples también, con ventiladores y con incubadoras de última tecnología. Van a estar los consultorios ahí, hay un área que es todo de exámenes de diagnóstico, ecografía, resonancia, rayos X, tomografía, cosa de que podamos ofrecer no solamente a las embarazadas, sino porque es una clínica donde se va a poder hacer neurocirugía, traumatología, cirugía general, laparoscopía, o sea, se va a poder hacer todo. ¿Cuándo se inaugura? Esperamos nosotros trasladarnos el 2 de noviembre, ¿no es cierto? Comenzar a trabajar el 2 de noviembre, ir ajustando todo lo que se tiene que ajustar como todo inicio de proyecto y de trabajo, y poder estar inaugurando la clínica el 21 de diciembre y darnos a nosotros un buen regalo de Navidad y a toda la gente que ya estaremos necesita. Prácticamente finalizando el año. Gracias por su presencia, felicidades. Muchas por ese gracias, Juan emprendimiento Pablo, que seguramente será una buena noticia para el sector. Será entonces hasta una próxima oportunidad. Valoramos las orientaciones que ha brindado sobre el tema que escogimos para hoy, embarazos de alto riesgo. Muchas gracias, y decirle a la gente en realidad que lo más importante es que se controlen. Eso es lo más importante. Como en todo, lo más importante es la prevención. No solamente en la embarazada, en todo. O sea, hacerse un Papa Nicolau todos los años previene que tengas un cáncer de mama. Hacerse una mamografía todos los años a las mujeres por encima de 40 años previene el cáncer de mama. Es mejor. Prevención, una palabra clave, mucho más aún en casos de medicina. Cerramos aquí este tema, nos vamos a un corte para seguir luego con otros sectores de Hora 23.